Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Hablaremos en esta ocasión con el doctor Julio Enrique González Villa, hombre que ha hecho en varias ocasiones y en mucho rato parte del Pensamiento al Aire con sus programas de historia, con los conversatorios que hemos tenido. Algo de radio hicimos juntos también. Más que era un hombre que ustedes lo reconocerán inmediatamente, además de que es un hombre en el ejercicio de la profesión absolutamente exitoso, defensor de la verdad y dedicado a todo tipo de procesos con el bufete de abogados que tiene ya con sus hijas, las 3 abogadas maravillosas, de manera que es un complemento extraordinario en su vida. Julio fue concejal de Medellín, hizo una gran tarea, hacía grandes debates, no grandes peleas, sino grandes debates públicos, defensor también, como lo puedo decir, de lo que es la justicia, la realidad de lo que necesitaba Antioquia, y por eso vale la pena el reconocimiento al doctor Julio, a quien a partir de ahora le diré Julio. Julio, bienvenido al Pensamiento al Aire. Bueno, Antonio, muchas gracias. Aquí siempre disponible para atender inquietudes. Y los requerimientos, ¿no?, de la vida. Los requerimientos de la vida y prestar siempre servicios a la ciudad, al departamento y obviamente al país. Hombre, Julio, Colombia está pasando por una situación difícil. La verdad, pensaríamos nosotros, los demócratas, que estamos en un momento álgido de la vida nacional. Tal vez, en mi opinión, de las épocas más oscuras de Colombia. No sé cuál es tu opinión respecto al tema. Hombre, mi opinión es muy parecida porque veo en peligro la democracia. Esa es mi gran preocupación. La democracia colombiana está amenazada. Muchas veces, si uno estuvo metido en confrontaciones políticas entre liberales, conservadores, luego centro democrático, cambio radical, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos eran demócratas. Ahora hay un presidente que no es un demócrata, que amenaza la democracia, que amenaza a los jueces, que amenaza al Congreso, que amenaza la Constitución y en consecuencia nos tiene amenazados a todos. Entonces, aquí tiene que haber un llamado de atención a todo el mundo, aquí, porque todos somos demócratas, a salir en defensa de la democracia. Y aspiro a que estas elecciones, cuya campaña ya comenzó, la campaña presidencial y de Congreso del 2026 comenzó con las marchas que convocó Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, atacando al Congreso porque no le fue servil a su reforma laboral. Entonces, esa es una gran preocupación, porque el presidente se le olvidó que hay 4 poderes, no 3, 4. El poder ejecutivo, que él lo encabeza, pero hay un poder legislativo, y se llama poder ejecutivo porque ejecuta lo que le diga el poder legislativo. Es la parte que él no ha entendido. Él se cree un reyesuelo, un sátrapa, un déspota, un tirano, no un dictador, un tirano, porque el ejecutivo ejecuta la ley, así se llama ejecutivo, o sea, la plasma en decretos reglamentarios y dirige la acción administrativa del Estado. Y hay un poder judicial independiente del legislativo, independiente del ejecutivo, de las 3 cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. Y él, eso se le olvide. Y encima de eso hay un 4º poder, que es la rama electoral, que en buena hora es un 4º poder. Entonces él está amenazando a los otros 3 poderes. Pero de una manera contundente, él se va a lanzar en ristre contra todos, no le queda a nadie. Por eso es que está en peligro la democracia. El sistema democrático en Colombia está en peligro. Entonces ahí tiene uno que olvidarse de los egos, de los matices.
de intereses, de oportunidades y salir todos en defensa de la democracia. Eso, digamos que yo lo percibo como vos lo percibís, clarísimo, pero veo que los políticos colombianos no han entendido eso y proliferan candidatos y candidatos a la presidencia para el año 2026, proliferan gente aspirando a congresos sin muchas capacidades y entonces estamos poniendo en jaque a la democracia. Pero yo creo, Antonio, que el pueblo colombiano es superior a sus dirigentes políticos. Y voy a poner como varios ejemplos en que yo veo que el pueblo sale. Por ejemplo, cuando la democracia fue amenazada por el narcotráfico, cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, cuando asesinaron a Lara Bonilla, cuando amenazaron a tantos políticos, nos asesinaron al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. El pueblo, por encima de todo, dijo, por allá hay un muchacho, Luis Carlos Galán, aunque era liberal, había sido ministro de Gerard Restrepo, Sí. Pero la gente vio una luz porque se fue contra la mafia y la gente lo apoyó y él iba a ser presidente de la República. Y por eso el presidente ante el asesinato de Galán fue Gaviria. Gaviria entendió en su juventud que había que apoyar a esta nueva posibilidad. Gaviria no era del yerismo, Gaviria era del oficialismo liberal y sin embargo se sale y respalda a Luis Carlos Galán y es el primer violín, por eso fue presidente, asesina a Galán y él... Ya estaba en el movimiento de Galán. Por eso, y se incorpora al nuevo liberalismo y por eso fue presidente. Entonces, ese fue un llamado del pueblo. Ese es un primer ejemplo que pongo. Otro segundo ejemplo. Bueno, la lucha también contra el narcotráfico que fue antioqueña. Aquí esa forma de resurgir de Antioquia frente al... Por eso, fue el pueblo. Fue el pueblo que le exigió a sus líderes a no sucumbir frente a semejante ataque de la mafia. Luego, la Constitución. Recuerde usted que la juventud fue la que se fue a la calle y exigió una reforma constitucional invocando la constituyente, y fueron los estudiantes, no los dirigentes con la políticos. famosa papeleta, ¿no? No los dirigentes políticos. No los dirigentes. Eso presionó a que la dirigencia política hiciera el pacto y la Corte Suprema pues cediera, pero es el pueblo. Luego, el tema de la seguridad. ¿Quién era Álvaro Uribe Vélez antes? Pues hombre, un político importante, pero que había sido gobernador de Antioquia, pero lanza la papeleta de la seguridad y la gente estaba harta de la violencia guerrillera y entonces le da la confianza a él. Y miren lo que se convirtió Uribe. Uribe se convirtió en un símbolo al punto de que fue reelecto y puso dos presidentes. Puso a Santos y puso a Duque. Y fundó un partido, el Centro Democrático. Fue el pueblo el que puso a Uribe, no lo puso el oficialismo, o sea, los políticos. Y también el caso de Pastrana, ese es otro caso. A Pastrana lo premiaron porque el pueblo se llenó de molestia con el tema de Samper. Samper sube por el narcotráfico, por los narcocasetes. Hombre, y entonces el pueblo... Entre otras cosas, interrumpiéndote, que no se nos olvide, en las declaraciones que ha hecho Fernando Botero, lo he oído con mucha sorpresa, porque él mismo dice que Samper fue el que dio casi la orden de recibir esos dineros faltando unos días para la segunda vuelta. Por eso. Fue personal la orden. Por eso. Y por eso el presidente fue Pastrana,
porque el que denunció los narcocasetes fue Pastrana. Ya el pueblo puso a Pastrana. Entonces lo que yo te quiero decir es que a mí no me preocupan los políticos, no me preocupan los líderes políticos. Yo creo en el pueblo colombiano y si hacemos un llamado al pueblo, el pueblo va a exigir que vamos a votar todos unidos contra Petro y sus candidatos al Congreso y su candidato presidencial. El pueblo colombiano va a salvar la democracia colombiana. Entonces, el pueblo debe manifestarse. ¿Cómo? En escritos, en estos programas, en entrevistas. Yo soy parte del pueblo y usted es parte del pueblo. En las calles, si hay que salir a las calles, en las universidades, pero es el pueblo el que debe exigir. Y los líderes políticos no son tontos. Ellos cuando olfatean estas cosas, pues van a atender al pueblo, a recordar que Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces yo estoy muy preocupado, pero soy optimista con el pueblo colombiano. El pueblo colombiano es más serio que yo diría que muchos pueblos. Por eso en Colombia las dictaduras no florecen, no prosperan. Colombia es tierra estéril para las dictaduras, dijo Alberto Lleras Camargo. Y yo creo eso. Fíjense que toda América, o por lo menos toda América Latina, ha estado en muchos años de dictaduras militares. Colombia no. Colombia tuvo una y el pueblo volvió a tomar el control de eso. Se salió de Madrid y en 2 años, 4 años salió. Y hasta ahí. Mientras que usted mira Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador. Ni hablar de Centroamérica. No, pues todo Centroamérica. Dictaduras. En Colombia no. Entonces yo soy optimista. Hombre, ese optimismo pues nos complace escucharlo. Pero también hay las manifestaciones que escucha uno también en los conversatorios de esa preocupación sobre los líderes que pueden llegar argumentando el tema de la democracia. Colombia tiene que replantear el número de congresistas, el tema de la imagen de los congresistas y tiene que dar enseñanzas al país. Me gustó la enseñanza sobre estos 8 que digo yo que van a convertirse en héroes porque han sido estigmatizados por la izquierda con grave riesgo para su vida con el tema del archivo del proyecto de la reforma laboral. Esos 8 que aún, faltando un día, yo tenía miedo que alguno faltoneara o fallara, pero lograron mantener la unidad. Esa es una buena enseñanza. Pero hay otras cosas que uno no ve claras. Por eso yo creo que las instituciones colombianas son más fuertes de lo que uno piensa. Por eso es tan importante un Congreso numeroso. Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo con la disminución. Disminuir el número de congresistas. Cuando uno estudia la democracia en el mundo, cuando usted estudia la democracia ateniense, cuando estudia la democracia en la época de la República Romana, el Congreso, por decirlo de esa manera, eran 500. Y aquí nos asustamos porque son 200 representantes y 100 senadores. Entonces, pero tal vez es el más numeroso de América, ¿o no? Es que es bueno que el Congreso sea numeroso porque nosotros somos muchos. Y el Congreso no debe representar a unos cuantos, debe representar todos los matices. Debe haber representación de los carpinteros, de los talabarteros, de los herreros, de los campesinos, de los empresarios, de los comerciantes, de los pequeños empresarios. Y para eso se requiere mucha gente, porque el debate... Estás trayendo aquí al recuerdo de la historia de la revolución industrial, ¿no? Claro, es que todo el mundo debe estar representado. Y para que todo el mundo esté representado tiene que haber un abanico amplio. Entonces uno no puede tenerle miedo al número. Es importante que haya muy buen número. Usted no puede corromper 500. En cambio usted 100 podría corromperlos. Y el gobierno es un gran corruptor. ¿Cómo corrompe el gobierno? Con puestos. Entonces, por eso es tan importante que haya
amplitud y volver a congresos numerosos, amplios, representativos, que tengan todos los matices. Esa es una buena opinión. Yo creo que la gente va a pensar mucho sobre este tema y van a quitar ese estigma sobre la reducción del Congreso, van a analizarlo por lo menos, y sobre la reducción de los honorarios o los salarios de los congresistas. Yo sí creo que ahí también hay un mal planteamiento de muchas personas. Yo pienso que los congresistas no deberían tener salario. ¿Cuál es el problema? Que es que están obligando a los congresistas a trabajar como congresistas todo el año. Eso es un error. ¿Por qué? Porque si usted obliga a senadores y representantes a ir a Bogotá todo el año, se olvidan de su región. No están en contacto con la realidad que lo eligió. Si son representantes de Antioquia, pues tienen que estar en Antioquia, no en Bogotá. Tienen que estar en sus pueblos, tienen que estar en el oriente cercano, en Medellín, en Sabaneta, en el suroeste, en el nordeste. Tienen que estar allí para que luego lleven las inquietudes de sus conciudadanos y electores allá a Bogotá. Entonces, ha sido un error esas sesiones tan largas del Congreso. Es que este país no necesita muchas leyes, este país necesita mucha discusión para buscar consensos. Entonces, eso implica que el congresista esté aquí y que trabaje aquí y que viva de sus oficios. Por lo tanto, no debería ser pagado con nuestros impuestos. Ahí sí creo que hay que empezar a trabajar en una reforma a largo plazo que se debata para que no tengamos que pagar. Es que yo creo que ningún cuerpo representativo debe ser pagado. Y eso es interesante. Entonces, ¿qué importa que sean muchos? Son gratis, prestan un servicio y regresan. Es decir, que los médicos tengan allá sus representantes. Hombre, es que en una época en Colombia los concejales eran ad honorem, los diputados eran ad honorem. Por eso se les decía honorables. Honorables. Porque es un honor Honoren. y es ad honorem, por el honor. Así deberían ser congresistas. Entonces, que vayan y hayan unas sesiones de un par de meses en un semestre y un par de meses en el segundo semestre. ¿Para qué más? ¿Por qué quieres tener un congresista en Bogotá haciendo daños? Y además es que la gente no ha entendido que la Constitución del 91 planteó una cosa nueva, distinta a la Constitución del 86. Y es que esto ya no es un Estado centralizado, es un Estado autonómico y no hemos podido todavía, digamos que, desarrollar y descifrar qué es autonomía. Autonomía, y fíjense que esa autonomía ha dado posibilidades a que el gobernador de Antioquia se le enfrente al presidente de la República y no le paga nada, y el alcalde de Medellín al gobernador de Antioquia y al presidente de la República. Y que los alcaldes de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, se expresen. Entonces, esas autonomías hacen que el país sea diferente. Esa es una... y eso ayudó con la elección popular, ¿no? De alcalde y gobernador, porque en otra ocasión hubieran tumbado a todos esos alcaldes y gobernadores. Bueno, mire qué maravilla. Hay gente todavía disque añorando la Constitución de 1886. Eso es un error. Yo creo que estamos en otra etapa constitucional, que es volver a los orígenes. Cuando uno repasa la historia constitucional de nuestro país, se percata de cosas muy interesantes. El tema, la independencia nuestra, ¿quién la hizo? Si uno revisa 1810, la independencia la hicieron declaraciones de los pueblos. El cabildo, el pueblo de Vélez se reunió, el pueblo de Cali se reunió, el pueblo de Sogamoso se reunió y fueron declarando las independencias. Tanto así que Bogotá no hacía lo mismo y lo presionaron. ¿Cómo es posible que Cartagena, que Pamplona, que Cali hayan declarado independencia y usted no ha dicho nada? Por eso se preparó lo del florero. Claro, y finalmente lo hicieron, pero son los cabildos. ¿Quién se reunió en Bogotá el 20 de julio? El cabildo. ¿Qué pedían? Cabildo abierto.
una figura tan importante hoy en la Constitución. Entonces es volver a la institución comunera, al común, al común. Eso está en la Constitución. Cuando uno ve los mecanismos de participación ciudadana, está el cabildo abierto. O sea, no fueron los militares. En 1810 no había un solo militar. No eran los ciudadanos. Eran los ciudadanos. José Acevedo y Gómez, Camilo Torres, Francisco, eran ciudadanos comunes y corrientes. Los militares vinieron fue después. Cuando vino ya la reconquista española, les digo, aquí va a haber otro tema. Entonces, hay que volver al tema del empoderamiento del pueblo. En ese escenario que estás planteando, lo he expresado también, es que Colombia tiene que mirar al origen, a sus pueblos, a sus municipios, a sus regiones, para hacer más fácil el gobierno. Si usted, con esos gobiernos centralistas, mantiene ese control, inclusive de los departamentos hacia los municipios, seguiremos en las mismas, por más que teóricamente sale de autonomía y descentralización. Y eso lo copiamos de España. Es que España es autonómica, y era autonómica. O sea, ¿quién desfiguró un poco el concepto de esa España autonómica? Franco. Claro. Pero volvió con la Constitución de 1978 a ser una España de regiones. Esa España de regiones mantuvo unos privilegios forales de las comunidades. Y esas comunes se sentaban y le decían que juraban al rey siempre y cuando el rey respetara los fueros. Las autonomías. Las autonomías. Eso fue lo que copiamos acá, porque nosotros éramos provincias. Entonces es volver allá. Y hay que seguir muy de cerca el desarrollo constitucional español y el desarrollo constitucional italiano, que es otro interesantísimo, porque Italia también nace es a partir de el desarrollo de ciudades-estado. Claro, porque cada región tenía, en Palermo tenía su propio Sicilia, la República de Florencia, la República de Venecia, los estados pontificios, el sur que era más español, más siciliano, Génova que era otra cosa. Entonces, y esa unidad, 1860, ¿no? Eso es 1860 cuando Garibaldi, Mazzini, Cavour hicieron otra cosa. Pero finalmente vuelve y se regresa al poder que tiene cada ciudad. Entonces es construir una democracia desde abajo hacia arriba. Y eso está en la Constitución del 91. Claro. A mí me encanta la Constitución del 91. Es un hecho cierto que si gobernamos desde las regiones hacia el centro, vamos a ser mejores. Claro, es desde la base. Desde la base. Se construye ladrillo a ladrillo. ¿Cómo arrancan? Con la base. Una pirámide. La base, una pirámide. Pero no es que la cúspide es la que manda. No, es desde abajo. Y así es Colombia. Entonces, Petro tiene que olvidarse de ese pensamiento tiránico, centralista, populista. Él no entiende estas cosas porque él fue formado en otro esquema. Es que Petro es más bien de la Constitución de 1886 y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que esto es un estado autonómico. O sea, él no puede decir, voy a robarle a Antioquia todo el Magdalena Medio para crear otro departamento, quitarle Urabá. ¿Quién es Petro para decir eso? No, es Antioquia la que resuelve. Entonces hay que conocer la historia y creer en eso. Yo creo que aquí hay más pueblo que dirigentes. Aquí hay más formación, aquí hay más estructura jurídica, académica que el resto de América Latina. De pronto la extensión territorial hace que ayude a fortalecerse las regiones, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque somos un país de regiones. Es un país de regiones y ahora sí interconectadas. Ahora sí interconectadas. Porque mire Antioquia. Antioquia era una provincia aislada. Bolívar nunca vino a Antioquia. Simón Bolívar nunca vino a Antioquia. Santander nunca vino a Antioquia. Los dos grandes procesos de la independencia. Era una provincia olvidada. Hoy
Antioquia está en una esquina con vista al Atlántico, con Urabá, con un puerto, eso es una realidad, con túneles hacia Urabá, Enfocados. con carreteras de última generación hacia el puerto de Buenaventura, con carreteras de última generación hacia el Magdalena Medio, o sea, hacia Bogotá y hacia el resto del país. Entonces, yo creo que Antioquia es una encrucijada de caminos. Y eso es inevitable, irrefutable, eso es inatacable, son realidades. Entonces, son cosas maravillosas. Es una región que por el sistema montañoso nos obligó a hacer túneles, es una región de túneles. Y nos enseñó a pensar distinto también. Y nos enseñó a pensar distinto. Es que usted está en cualquier rincón de Antioquia ya en un par de horas. En un par de horas. El año entrante vamos a estar en la costa en 3 horas, 4 horas. En la costa. Con unas carreteras maravillosas. Cuando eran unas jornadas increíbles. La gente solo pensarlo no iba. Pues, y ese desarrollo de Urabá va a ser una cosa impresionante. Y podría ser igual al desarrollo que tiene hoy Barranquilla. Y Urabá y el nordeste. El nordeste. Váyase por las vías, por la autopista nueva al nordeste, a llegar a Caucasia. Usted llega a Caucasia en 3 horas. 3 horas. En 3 horas. Y a Puerto Berría en 2 horas. Y se acercó con Santander. Y a Manizales en 2 horas. En 2 horas. Manizales. Entonces, preparémonos para unos cambios tremendos. Vamos a hablar de gobernabilidad. Julio, hoy tenemos un problema, porque esto que estamos hablando es la forma en que se puede construir un mejor país, ¿no? Pero para lograr eso hay que tener gobernabilidad. Puede haber gobernabilidad con un presidente que insulta al Senado de la República, que insulta a los antioqueños, que hace diatribas permanentes sobre lo que él no cumple, que es ni la moral ni la razón, y nos lleva a eso al caos. Mire que a mí me impresionó este senador, este representante del Pacto Histórico que asistió a la sesión del Congreso, Betancourt creo, cómo agredió a Lirio del Centro Democrático por la votación. Afortunadamente no reaccionó porque hubiera sido una cosa brutal, pero se vuelve un tema en el que no hay tranquilidad en el Congreso. Las pasiones nos están matando. Y el que vota en contra de algo es que es una porquería. Y el que vota a favor de algo es porque es otra. ¿Cómo hacemos para bajar ese espíritu belicoso? A ver, este país es un país belicoso, por naturaleza. El Congreso en 1949 fue cerrado por Ospina Pérez por belicoso, porque iban a tumbar al presidente. Sí, claro. Se cerró el Congreso. Después de, sí. El Congreso en 1949 fue sitio de tiroteo. Se agarraron a bala liberales y conservadores. Allá hirieron de gravedad al doctor Jorge Soto del Corral, el famoso general Amadeo Rodríguez, que a partir de ahí lo llamaron Abaleo Rodríguez. Sí. Entonces, el Congreso, lo que pasa es que si un micrófono es un arma muy peligrosa. Las barras son otra arma peligrosa, porque las barras se manejan. ¿Quién lleva las barras? ¿Quién deja entrar las barras? ¿Quién incita las barras? Y cuando un congresista, un representante, un diputado, un concejal tiene barras, si las barras están en contra, se amilana, se asusta, porque es que la presión es muy brava. Entonces uno primero tiene que tener carácter, que ese es otro problema, pues. Para ser uno miembro de un cuerpo gubernamental, carácter, formación, estructura, y desafortunadamente... Ahí vamos pensando en unos perfiles para ser congresista o para ser diputado y concejal, ¿no? Correcto, y aquí sí hay una crisis de partidos políticos, porque aquí Uribe pone a dedo al que le dicen los amigos, y eso es muy grave. Eso es muy grave.
Y ni hablar pues del Partido Conservador. Entonces el Partido Conservador en Antioquia, dependiendo pues del señor de Itagüí, si es conservador, o dependiendo del señor Bedoya, que le quitaron el diploma, No, porque ni siquiera es abogado, entonces es el Partido Liberal. Entonces, pero el pueblo castiga. ¿Cuántos conservadores hay en el Consejo de Medellín? Uno, y eso porque es mascotero.